No solo tienes que poner una innovación nueva en el momento, pero tiene que ser también el momento. El momento que la gente, o el mercado, o el cliente, o el que lo va a usar, esté preparada. Yo, en la empresa familiar, creo que durante muchos años, ahora no lo sé, yo creo que también, cometíamos el error de que, con todo cariño, el chico que no quiere estudiar, el menos espabilado o eso, venga a la empresa. Hostia, es justo al revés. Lo principal es que lo que tú hagas, creas realmente en ello, que pongas toda la pasión del mundo, muchas ganas, y al final vas subiendo adeptos. No solo tienes que poner una innovación nueva en el momento, pero tiene que ser también el momento. El momento que la gente, o el mercado, o el cliente, o el que lo va a usar, esté preparada. Por cada socio solo podría entrar un familiar a trabajar. Con eso yo siempre digo que minimizaron el tonto por metro cuadrado. No os conocéis ya, pero bueno, Ulises, Sergio, estamos en el proceso de llevar Zebra a otra dimensión, que somos una consultora boutique, todo el tema de innovación, cacharreos con IA, que estamos ahora muy metidos, y todo lo que sea revolucionar empresas, nos encanta. Y hoy tenemos la enorme suerte de tenerte con nosotros, Ana, que bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Como te hemos dicho, te vamos a convertir en TikToker, porque esto es la primera parte de los que estamos aquí escuchando y luego hacer contenido. Y un poco por explicar, ¿no? Las charradas buscamos que sea una conversación muy llana, muy mundana en el continente, es decir, que lo que buscamos que sea, pues, como se tienden que transmitir las cosas, ¿no? Que siempre vamos en según qué mesas y al final los discursos quizás son un poquito enlatados y no se cuenta la realidad del asunto, y precisamente buscamos eso, ¿no? El ir al grano, al barro, y egoístamente el llevarnos consultoría gratis es para lo que hemos traído luego unas fantásticas cervezas. Genial. Y el formato que solemos hacer es intentamos guiar un poquito la conversación, Ulises y yo, pues una hora o algo por el estilo, según vayamos de fluidos todos, y después pasamos la pelota para que el público sea igual de protagonista más y puedan lanzarnos la pregunta que quieran, porque es precisamente lo que buscamos, ¿no? Que seamos todos uno y que sea bidireccional y no solo un monoloquio aquí entre nosotros. Y no sé si me dejó algo, Uli, si no... Arrancar. Ana, Hola. cuéntanos, hola, gracias por sumarte, y cuéntanos y cuéntales un poco quién es Ana y cómo... A los que no te conozcan. Sabes que no, Porque sí. movidas... He venido aquí la clave. Pues Ana Martínez es una persona normal y corriente. Vale. Nací en Zaragoza. En mi familia, mi padre tenía un pequeño taller bueno, él fue ascensorista desde muy jovencito. Trabajó en lo que después se fue Schindler, pero era inicialmente Giesa, con la familia Giral, una familia que trajo el mundo del ascensor aquí a Aragón. Y en un momento determinado él viajaba por toda España abriendo las delegaciones, y mi madre, aragonesa de pro, le dijo que ya vale, que si eso te vas tú, pero que ella no viajaba más. Y entonces tuvo la oportunidad de coger un pequeño taller de electricidad y empezó desde ese taller en Madre Vedruna 22, una tienda de bombillas, yo he vendido bombillas, pilas y demás. Empezó a coger ascensores y mantenimiento en los años 60 y por ahí. Y la vida fue dando vueltas y se han vivido muchas crisis. Ahora parece que solo tenemos las crisis ahora. En Magaiz hemos tenido muchas crisis y el Magaiz de hoy nace de una crisis, que es la crisis de los 80, de la siderurgia. Los que acumulan juventud como yo se acordarán de estas crisis, los que no, no. Entre 16 y 34. Exactamente. Pero 2 veces. En el espacio joven acumulado estamos aquí. Y bueno, en ese momento se unen 3 empresas aragonesas: Magaiz, Ascensores Alvira y Electricidad Castillo, la última era de mi padre. 4 personas, 4 socios, 4 amigos, porque en su momento eran amigos, de hecho habían coincidido incluso trabajando en Giesa, ascensoristas de pro, y montan Magaiz. Y a partir de ahí, pues ya se monta una sociedad anónima, crecen, y en un momento determinado toman 2 decisiones que yo siempre pongo en valor, y para mí son 2 decisiones inteligentísimas.
que es que, digamos, lo que ahora se llama el pacto de socios y tal, pues ellos lo hacen, pero a la antigua usanza. No hace falta pasar por notario. Mi padre, si te daba la mano y decía, esto se hace, de palabra, te aseguro que se hacía. Y entonces esos eran los valores, son valores que llevamos muy dentro. Y ellos solo acuerdan dos cosas. Una, que a los 65 años todos ellos saldrían de la operativa, o sea, dan paso, digamos, a las nuevas generaciones. Y la segunda, y no menos importante, que por cada socio solo podría entrar un familiar a trabajar. Con eso yo siempre digo que minimizaron el tonto por metro cuadrado. Con máximo había 4. Entonces yo soy un tonto por en mi trozo de metro cuadrado. Y así aparezco yo. A mí realmente no me correspondía para nada Magaez. Os sitúo años 80. Yo quería estudiar ciencias políticas y le dije a mi padre que yo quería hacer ciencias políticas. Y me dice, ¿eso dónde se estudia? En Madrid. Y dice, tú en Zaragoza. Haz lo que quieras, pero aquí. Entonces fui al descarte realmente. Entonces, esta no. Bueno, pues queda empresariales, porque no había ni económicas. Bueno, que es que yo estudiaba empresariales y mi padre no hacía más que decirme, una enfermería, un magisterio para una chica. Yo siempre digo que pensaba, esta no la coloco ni para Dios, porque era de aquella época venimos, ¿no? Y entonces empecé empresariales y a mi padre se le crea un cisma como en el boxeo en los años 80, en los años 60, y yo fui su esperanza blanca del boxeo, porque realmente el puesto para entrar era de mi hermano ingeniero superior, me lleva 8 años mayor, el EREU, pues estaba claro, ¿no? Todas las papeletas. Todas las papeletas. Pues va mi hermano y le dice que no. Entonces casi le da un ataque al corazón, doble bypass, infibrilando, diciendo, ¿y ahora qué hago yo? Mi hermana entra por un periodo como administrativa, por un periodo corto de tiempo y le dice que se va. Y de repente le entra el pánico escénico y dice, ¿tú qué estabas estudiando? Y yo empresariales. Y estaba, bueno, fue julio del primer año que había primero de empresariales. Y yo empresariales, dice, vale, muy bien, pues mañana a trabajar. Y así fue mi entrada en Magaez y hasta hoy. ¿De becaria? Efectivamente, bueno, y tan de becaria, porque yo me acuerdo, y esto es real, ahora estaría en la cárcel y lo podría demandar y todas estas cosas, pero en aquel entonces yo le dije a mi padre, bueno, ¿y qué voy a cobrar? Y me dice, ¿cómo que cobrar? ¿Cómo que cobrar? Si te estoy enseñando, ya me tendrás que pagar tú a mí. Si no has acabado la carrerucha esa. Efectivamente. Y estuve 2 años by the face, o sea, cogiendo el teléfono. Yo empecé pues desde abajo, cogiendo el teléfono, haciendo... De hecho, una de las broncas más grandes que me llevé es por no cerrar los 8. Yo hacía los asientos... Esto suena muy de mayor, de verdad. Pero yo hacía los asientos en papel y los abonos en rojo. O sea, no había nada de ordenadores, absolutamente nada. Y bueno, pues hasta hoy pues ha sido un viaje apasionante. Sí, porque cuando tú entras me dijiste que estabais 29. 29 en plantilla. Y ahora solo estáis 50 más. Exactamente, 50 Entonces, más. Me imagino que desde escribir eso en rojo y no cerrar los 8 hasta hoy han cambiado unas cuantas cosas, ¿no? Muchísimo. Yo hay veces, hace poco escuchábamos en la empresa, es que no cambia nada. Y yo hay veces que nos falta perspectiva, parar y pensar realmente, como dice la canción, cómo hemos cambiado, ¿no? Hemos cambiado muchísimo. O sea... De esas cosas que habéis cambiado, ¿crees que algunas para peor? Y luego te diría que me destaques alguna de las que dices, esto es claramente para mejor. Yo, que soy positiva por naturaleza, creo que todas para mejor. Lo que sí que es cierto que se echaría de menos. Hay gente que dice, nos reímos menos. Yo me río mucho, pero a nivel... En los años que yo entré en la empresa, pues por ejemplo, el que el viernes se hiciese una comida, una merendola entre todos, era lo normal. Todos los Y nos reímos porque todavía lo hemos vivido algunos de los que han venido aquí. Se hacía una olla, ¿cómo es? Una olla ferroviaria. Y comíamos todos. Eso, pues en una empresa hoy en día es complicado. Y más, eso es fácil hacerlo con 29, con 79, conforme vas cogiendo tamaño,
Yo lo siento, pero el tamaño importa. Es que las cosas cambian, ¿no? Y mucha gente sí que te lo dice y te dice, jo, sobre todo la gente... O sea, esa cercanía. Esa cercanía del... Pero también han cambiado muchas cosas. Es que entonces, hoy en día hacemos una olla ferroviaria y el comité de empresa me pone una demanda por prevención de riesgos de fuego y de no sé qué. Es así, o sea, hemos cambiado muchísimo. Pero es normal, se ha evolucionado. Pero yo desde mi punto de vista... ¿Y alguna que me destaques que digas, mira, esa la echamos de menos, que es esa cercanía o ese tacto que tiene que ver con que por un lado la sociedad ha cambiado y por otro pues porque la propia empresa ha cambiado? Y otra que me digas, mira, sin embargo esto clarísimamente estamos mucho mejor que Las esta. condiciones de trabajo. O sea, a la gente se le olvida que trabajábamos en jornada partida, saliendo a las 7 de la tarde, y los viernes incluidos, y los sábados. Nosotros trabajábamos los sábados, o sea, el trabajar el sábado era lo normal, en oficina, abierto. Eso ha cambiado muchísimo y las condiciones y la facilidad para la tecnología, desde luego, pues ha facilitado muchísimo el poder llegar a muchas cosas que antes era impensable. O sea, yo creo que se ha mejorado mucho en muchas cosas. Y siguiendo con esa mejoría, te lo voy a llevar un poquito por otra de las líneas que estábamos hablando ahí cuando hacíamos la previa. En todo ese intrínseco de meter tecnología en la empresa hay un componente, ¿no? Que es esa innovación. Y tú me decías que no sabes decir que no. Es mi problema. No sé decir que no. Entonces me meto en muchos líos que... Bueno, dale. No hace falta que te diga nada. No, pues es que al final me dicen, ¿cómo te da tiempo? Pues, de hecho, mi marido me regaló lo vendían en los estos de la vaca, que es el Wallapop ese, un botón así que le dabas y decía, no, para que dijera que no. Porque soy curiosa por naturaleza, me parece, leo cualquier cosa y digo, oh, esto, pues a lo mejor esto. Y entonces eso te lleva a, estando en la calle Utrillas, que cuando empezamos era un callejón, que ahora ya es calle, pero en su momento era callejón, como no salgas es difícil de que seas capaz de ver lo que hay fuera. Entonces esa curiosidad te hace darte cuenta de que hay otros mundos, que tus dolores de empresa son comunes, que no eres el ombligo del mundo, y eso te ayuda a traer cosas nuevas, pero la curiosidad para mí es lo que mueve el mundo y lo que mueve y te trae la tecnología, la innovación, las ganas de hacer cosas nuevas. Y esa perspectiva es la que os lleva, voy a contar una cagada y nos desarrollas un poco. Digo cagada porque es la que hablamos en Azfacar, no quiero decir palabreríos que ya... A inventarte una aplicación que todavía pensamos que va a funcionar, ¿no? Estoy segura que va a funcionar, que no sé cuándo. Sí. En algún universo paralelo. En algún momento de mi vida. A ver. No es un pequeño pitch, porque aquí, pues, como inversores, podemos decir que ponemos un ticket. Yo os lo recomiendo, ¿eh? O sea, totalmente. Lo podemos intentar. Totalmente. Vamos allá. Pues cuando empezamos a ver que surgían las realidades mixtas y las realidades virtuales y tal, pues dijimos, como que podíamos hacer que en el mundo del ascensor que nos fuese práctico para la empresa y demás. Y entonces dijimos, ostras, nosotros montamos puertas automáticas, las que se abren de peatonales. Y dijimos, fíjate, si fuésemos capaces de crear una app en el móvil para nuestros comerciales, que tú lo pusieses y con realidad mixta le montases en lo que es la puerta, lo que va a ser su puerta automática, le hicieses movimiento, cómo iba a quedar el cobertor, tal, y una vez que dijeses, eso es lo que quiero, haces una captura, tienes una foto y lo anexionas al presupuesto. Muchas veces te cuesta llegar al cliente que los dos hablen lo mismo, ¿no? Entonces, darle la posibilidad de ver cómo va a ser de verdad, a mí me parecía la bomba. Yo decía, esto lo vamos a petar, o sea, esto es la leche. Además lo hicimos colaborativo, o sea, lo publicamos, tal. Bueno, pues ahí está en el cajón. Hay un componente, hagas lo que hagas, ya te puedes innovar o lo que te dé la gana, que es el componente humano. Total. La cultura, si la gente inercia, ¿no? quiere, ya te puedes gastar lo que quieras, ya puedes traer el mejor RP, la mejor herramienta, el mejor software. Si la gente no cree en lo que vas a poner, no lo vas a implantar. Y ese creer es en doble vía. Total. Es que el cliente, porque muchas veces si no vamos pensando en voy a usar esta tecnología y va a ser la bomba, sin hablar con el cliente y ver y responder y darle la vuelta de no es lo que yo te ofrezco, es qué necesitas y te voy a agregar valor. Entender el problema. Y totalmente. Y desde dentro también de
Podría ser perfecto el cliente lo quiere, pero si el comercial dice, exacto, uy, qué follón, déjame con mi sistema habitual. Que seguramente yo esto lo he interiorizado, que tendrían razón mis comerciales. A lo mejor la herramienta no era lo cómodo que se necesitaba, pero para que evolucione algo nuevo, tienes que darle una oportunidad. Un pollo para hacer que se haga gallo tiene que dejarlo crecer y darle pienso. Pues yo qué sé, en ese primer vehículo mínimo viable, cree en él y hazlo que crezca, ¿no? Pero claro, si no crees en él ni le ves las posibilidades, el comercial no lo usa. Y bueno, yo me enteré que no lo usaban, que lo conté, porque yo estaba toda contenta con nuestra innovación y nos lo hizo un chico de Madrid, majísimo, y yo estaba toda contenta y me llama el de Madrid y me dice, oye, ¿pero te funciona la app? Digo, sí, claro. Y dice, pues no te puede funcionar, porque han hecho una nueva versión y no te la he mandado, y con la vieja no funciona. Y nadie me había dicho nada. Y efectivamente es que no la estaban utilizando. Entonces, bueno, es un baño de realidad. A mí me vino muy bien porque es un baño de humildad, porque muchas veces tú te crees que tienes la genial idea y luego la vida te coloca y te dice, pues mira, pues a lo mejor no es tan genial. O no es el momento, o no es el... no solo tiene que, yo desde mi punto de vista, no solo tienes que poner una innovación nueva en el momento, pero tiene que ser también el momento. El momento que la gente, o el mercado, o el cliente, o el que lo va a usar, esté preparado. Y quizá, pues, quizá no lo usaron. Vamos a rascar en esa cultura entonces. Porque, claro, cuando tú entras con la tipología de empresas en la que entras, en una empresa de ascensoristas, ahora que sois una empresa con un alto componente de innovación, con un alto componente de servicio, ha habido un cambio transformacional ahí bestia. Entonces entras de una cultura y ahora tienes otra cultura, ¿no? Y también leíamos ese componente que tú le das mucha importancia del coaching, de acompañar a los equipos y demás. Esta es totalmente pregunta para respondernos a nosotros. ¿Qué claves has detectado tú que son las que han de mover para que ese equipo te acompañe en implementar la innovación? Si lo independientemente de que 100 personas son 100 problemas, 10 personas son 10 problemas, total, pero que nos digas, mira chicos, estas cosas no os las dejéis en este camino porque si no, no vais a poder conseguir que el equipo acompañe. Pues es que todavía no me acompañan al 100%, yo soy muy realista. Pero eso yo creo que es difícil. Es muy complejo. El ser humano para mí es lo más maravilloso del mundo y lo más complejo. Es dificilísimo gestionar personas. Y además porque gestionas momentos de vida de cada persona. Lo que les gusta en este momento, cuando se hacen un poco mayores, pues ya no les gusta y no les vale. Quiero decir, tú estás en un momento de vida que acabas de tener niños y tienes unas necesidades que no tienen nada que ver esa misma persona dentro de unos años cuando sus hijos ya están fuera de casa. Y tú tienes que crear un espacio en la empresa en que quepan todos. Y que se adapte. Y que se adapten. Los cambios normalmente... pues tienes la campana de Gauss, están los que están en contra total, los que están contigo a 100% y luego está esa gran masa que arremolque y es complicadísimo. Que te sigan, y es que yo todavía estoy luchando porque me sigan, es que mentiría, yo no me engaño al solitario. O sea, yo estoy convencida que hablarás con gente de mi empresa y unos dirán qué guay y otros dirán, me echarán pestes. Porque igual es un patrón que se repite en todas y que tú tienes que seguir sembrando, ¿no? Y según vas sembrando, pues alguien lo recogerá y otros dirán que esto no vale para nada. Yo creo que lo principal es que lo que tú hagas, creas realmente en ello, que pongas toda la pasión del mundo, muchas ganas y al final vas subiendo adeptos. O vas viendo que por el camino hay gente que se va convenciendo, pero es un tema desde el interior personal de la gente. Entonces hay gente que mueve y hay gente que no. Hay gente que no quiere cambiar. Dentro del mundo del ascensor muy viejuno del que venimos, los ascensores que vienen de futuro van a estar conectados, ya tienen la tarjeta SIM. Estamos hablando de otro tema, sin embargo hay técnicos que lo que les va es el rollo del hierro, porque han nacido en eso. Y le han nacido el mundo de, yo se les digo muchas veces, ahora legislativamente, regulatoriamente, el mundo del ascensor no tiene nada que ver hoy con hace 20 años. Entonces tenemos que cumplir esa reglamentación. Y yo tengo técnicos que les encanta ser MacGyver, que te arreglan el ascensor con un clip y está fenomenal, pero no nos vale. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener la trazabilidad, el certificado, no te vale una pieza que no tenga... Y eso hay gente que no lo entiende.
Entonces piensas que tú estás equivocada, ¿no? Sí, que todo ha cambiado menos tú. ¿Y cómo gestionas a esos MacGyver? Pues porque... muy divertido. Divertido seguro. Pues, pico y pala. Lo digo porque muchas veces... En la cabeza. O sea, sí. Cuando, no, que me demandarán. Cuando se habla de cultura, muchas veces están como las dos grandes vías. La de... Tú defines una filosofía, unos valores, unas lógicas de trabajo y el ideal es ir empujando y que ir ganando adeptos, pero tiene que haber un momento donde la propia lógica debería expulsar a los que no terminan de alinearse. Y están los otros está la otra escuela, digamos, que es como hay que ser más flexible, no pasa nada, pero al final eso afecta a productividad, afecta a dinámica interna y muchas veces corres el peligro de que falle todo. Totalmente. Y muchas veces falla por esto. Hay una que yo a veces he sacado también en LinkedIn. Hay un dibujo que sale uno que tirando del carro y el otro, y hay varios, pues si lo veis, y hay varios encima del carro y uno está frenando el carro mientras el otro tira, el otro va subido, pero no. Es que esa es la realidad de las empresas. Entonces, ¿cuál es mi misión? Intentar que pasemos a todos bajo el carro y empujando. Ya me gustaría, ya me gustaría, vamos, para nada, es muy complejo. O sea, yo estoy en el camino. De hecho, yo me hago un curso de coaching y me certifico y todo este rollo porque vi la necesidad primero de gestionarme a mí, porque la frustración que te produce el ver que tú tienes claro un objetivo, lo cuentas, no cala, ¿qué está pasando? Yo pongo y entonces lo primero para intentar gestionar mi propia frustración y que eso no me detenga, y luego para intentar entender al otro. El ver cuando alguien no hace algo es por algo. O sea, al final esas personas de la organización que no lo hacen, hay algo. Y hay algo que se lo está impidiendo. Y lo chulo es investigar, ver el qué. Hay veces que les puedes ayudar a acompañar y hay veces que no. Pero... Sí, que tú como emisora del mensaje tienes que intentar dar con la clave de por qué no está llegando. Mira, los que me conocen, te has dado con lo de emisora del mensaje. Los que me conocen, fue un baño de realidad, o sea, y de decir, hostia, qué bofetada me acaban de pegar. Porque yo pensaba que yo comunico fenomenal, a mí es que... Y yo fui a unos cursos de comunicación, por eso soy tan forofa de la formación, porque a mí la formación me ha ayudado muchísimo. Y me dijo, no, perdona, si con los que comunicas no te siguen, no se enteran, no lo hacen... El problema es tuyo. El problema es tuyo. El fallo siempre está en el emisor. Y yo, claro, yo le discutía. Y decía, ¿qué me estás contando? Emisor, canal, receptor, es cosa de... Es que no se enteran. No. Admitir eso, interiorizarlo y darte cuenta de que realmente el problema lo tienes tú, no lo tiene tu plantilla. Es que es así. Y es muy duro, pero es lo que toca. Total. Y hemos tocado una mala, pero tenemos que tocar una buena, ¿no? ¿Cómo se os ocurre montar un ascensor solar? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué le echasteis a esa olla? Pues a esa olla le echamos una cena, que normalmente en España funciona bien, lo de irse a cenar y a ir de copas. ¿Vino le echasteis? Le echamos vino, pues fue una casualidad, sí que conocíamos el tema, pero no lo habíamos desarrollado. Y yo pertenezco a Directivas de Aragón, en una cena de Navidad, pues coincidimos Pilar Molina de Peak Power y yo, mano a mano. Y me dice, joder, me han concedido del Ministerio de Industria una subvención para poder estudiar la rentabilidad y los ahorros de los ascensores solares y no consigo un sitio donde poder instalar el mecanismo. Y manda narices que me voy a tener que ir a Noruega, porque en Noruega sí que... Digo, joder. Y le digo yo que soy más chula que un ocho. Y que no sabes decir que no. No sé decir que no, digo, hombre... Que ni siquiera te había dicho si podía. No, yo ahí para adelante digo, no, Pilar, no te preocupes, vamos. Que seguro que... En mi casa, 2. 9 meses después, tardamos 9 meses en encontrar una comunidad de propietarios que nos dejase instalar de forma gratuita todo el mecanismo y todo el tema que convierte a cualquier ascensor eléctrico en ascensor solar.
Y de hecho lo pusimos y fue un orgullo. ¿El apagón le afectó? No, era gratis totalmente, pero es que la innovación es divertida, la gente somos divertidos por naturaleza, porque tú les ibas a la gente y les decías, oye, que te voy a poner gratis las placas, todo, y nosotros poníamos la mano de obra, ¿no? Y entonces cuando ibas a la comunidad y les decías, te lo estabas cobrando por otro lado. Esto se va a estropear. Siempre estamos en la negatividad, ¿no? O sea, en vez de ver el mundo, pues oye, vamos a probar, y si no, pues te lo llevas. Tú qué ganas, ¿no? ¿Tú qué te llevas? Exacto. Esto gratis, pero ¿tú por qué? ¿Y esto por qué? Entonces, nos costó un embarazo, 9 meses. Y gracias a porque la vicepresidenta de esa comunidad era una chica joven que creía en esto y además era profesora de tecnología en un instituto y demás. Es que si no, lo estamos buscando. Entonces, las cosas nuevas cuesta y de hecho tenemos 5 instalados en todo Aragón. O sea, no es algo, la gente se le llena la boca así, el solar y tal. Pero cuando dices, venga, vamos a ponerlo. Bueno, pero yo creo que pasa en todo lo nuevo, ¿no? Sí, bueno, eso es la curva de difusión de la innovación, que siempre tiene una velocidad y las organizaciones se adaptan progresivamente. Totalmente. Hablabas de la campana de Gauss, pero es que es una campana de Gauss. Entonces, yo creo que es fundamental un punto de realidad de decir, ¡buah, nos vamos a forrar a hacer ascensores solares! Pues va a ser que no, de momento. No ahora. No, pero por ejemplo, una innovación en Magaí fue la puerta automática. Nosotros instalamos en los años 90, en Zaragoza no había ninguna puerta automática instalada. Para no mentir, estaba el edificio Los Arcos, que tenía en puerta automática y aún tiene, y las cocinas de Torre Ciudad, que también tenía puerta automática. Pero no había puertas automáticas. Y nos contactaron con nosotros y dijimos, pues la sinergia era clara, la puerta de ascensor es muy parecida a los mecanismos, venga, pues vamos, que no las vendíamos. Pero lo que hablábamos antes, el mercado no estaba en el momento. No en el momento. Pero vino el PRICA, los que acumulan juventud saben lo que es el PRICA. Vino el PRICA y trajo 49 puertas de golpe. El ayuntamiento reguló que los locales no podían abrir hacia afuera las puertas, tenían que ir hacia adentro. Los locales comerciales empezaron a plantearse que ganaban más espacio con puerta automática. Y a día de hoy empezamos a montar puertas automáticas como... Pues venga, voy a seguir por ahí con las puertas automáticas y los accesos, ya que esa fue una de las razones por la que yo cuando entro a mi casa pone Magaí bien grande. Entonces dije, bueno, tendré que llamar a Ana tarde o temprano. No, hombre, no, que no se vea. Y ahí me decías en la previa que te quería preguntar un poquito por lo que es una operación de Money, pero que es una operación de compra, ¿no? Que vosotros, para incrementar ese portfolio, habéis incorporado una empresa de Navarra. Entonces era un poco que nos contaras cómo está siendo el proceso, qué esperas del mismo, qué palos en la rueda te has encontrado y cuáles crees que te puedes encontrar. Pues está siendo apasionante y divertido, como todo. Le falta un cubatazo. Hacerse mayor, igual que al ser humano, duele. Los niños cuando crecen les duelen las rodillas y tienen fiebre muchas veces solo por crecer. Pues es que a las empresas nos pasa lo mismo. Y nosotros nos estamos intentando hacer mayores, no sé hasta dónde llegaremos. Y lo que a mucha gente le puede costar pues comprar esta empresa, nos costó casi 3 años largos. Primero, detectar, tener claro qué queríamos hacer, qué queríamos ser, localizar quién podría ser compañero de compra, ¿no? De viaje. Y una vez detectado, claro, entras en un mundo pues totalmente nuevo, que desconoces, las DIU, unas cosas rarísimas que nunca habías dado. Nos costó muchísimo y al final pues nació el niño, fue en noviembre y claro, es una empresa en Calif que tiene sobre todo tema de accesibilidad. Tiene muchas sinergias con nosotros porque un punto de accesibilidad que nosotros a lo mejor trabajamos menos, que todos son sillas, salvaescaleras y demás, ellos están en punteros. Tienen además puntos de venta tanto en Navarra como Madrid, como Logroño. Tienen una serie de características que nos interesaba y por lo menos tal como nos lo hemos planteado, es un camino de win-win, entramos en su accionariado al 51% y la idea es aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros y al final coger volumen. Porque
el mundo que viene, las pequeñas, muy pequeñas empresas. O sea, es un poco pensado en incrementar portfolio y por tanto ambos dos vais a poder vender más. ¿Hay una integración de culturas? ¿Hay un trabajo paralelo en el que en alguna sí que hacéis sinergias? Pues está en fases. Yo creo que en esta primera fase estamos en el enamoramiento. Nos estamos conociendo, porque yo creo que entrar en una empresa, y me equivocaré seguro porque no tengo experiencia ninguna, entrar en una empresa como un elefante en una cacharrería es un error. Entonces, este primer año pues nos estamos conociendo, tenemos muchas posibilidades abiertas, la idea es crecer ellos y nosotros y al final conjunto y al final confluir en una cultura única, pero vamos a darnos nuestro tiempo y vamos a dar nuestro camino. Porque, Ana, ¿había productos que tenían ellos y vosotros el mismo? Sí. Entonces, ahí hay un poquito de fagocitación. Total. ¿Y ahí seguís haciendo vuestra línea o la extinguís para que la sigan haciendo ellos? Pues esa es la gran decisión, venida a la estrategia. Tenemos que decidir realmente qué queremos hacer. Si foco... Porque, claro, el camino es largo. Entonces, primero nos tenemos que conocer. Las posibilidades pueden ser amplias. Ellos trabajaban con salvaescaleras que nosotros también comercializamos, pero ellos no están en Aragón. Entonces, de momento es seguir ampliando el foco. La idea es ir hacia Vizcaya y demás. Y, bueno, y crecer más en Madrid y ver a ver esas conexiones hasta dónde podemos llegar y podemos conectar. Yo creo que los guisos buenos se hacen fuego lento, a chop chop. La inducción está muy bien, yo la uso, pero como el guiso de mi abuela con la cocina de carbón, no hay nada. La ferroviaria. La olla ferroviaria. Entonces, sobre todo en esta primera vez, que yo creo que tengo mucho, como organización Magái tiene mucho que aprender, vamos a ir poco a poco, que las prisas yo creo que son malas consejeras. A nivel de tamaño, ellos son más pequeños que nosotros. ¿Mucho más pequeños? No, son mucho más pequeños. Sí, son mucho más pequeños. Tienen 14, me parece, de plantilla. Vale. Están, o sea, que sería... Sí que podría llegar un momento en que fuera una línea... Sí. Claro, claro. Entonces, al final también, cuando te enfrentas a crecer, pues hay muchas incógnitas que no sabes qué va a pasar. No sabes... tienes que comerte un pez que seas capaz de tragar. O sea, y el día a día en la pyme, yo me acuerdo que contratamos a una persona que venía de la multinacional y es gracioso porque no lo entienden. No lo entienden. Claro, y me acuerdo que me decía, esto mándalo a jurídico. No sabía que tenía un cactus que se llama así, ¿no? O sea, mira, yo estuve hablando con una persona que además era majísimo, un currículum brutal, que aplicó para trabajar con nosotros, que al final no entró, porque muy inteligentemente era de la multinacional, grande, y me dijo que una frase que a mí me caló, que dijo, es que yo para entrar a trabajar en tu empresa tendría que hacer como los buzos, la descompresión. Pues es que es así. La gente que viene de la multinacional, cuando entra en una pyme, tiene que descomprimirse. Bueno, yo trabajé en multinacional antes de emprender y piensas que trabajas mucho y estás moviendo mucho papel, y estás moviendo mucha burocracia porque es un elefante que va muy lento. Pero la intensidad del ritmo, la operatividad, el estar con las manos en la masa, el sacar tú las cosas, cuidado, que no tiene nada que ver la idiosincrasia de uno y de otro. Desde mi punto de vista es más divertido porque te conviertes en el perfecto compañero de bar, porque sabes de todo, aprendí de todo, de eso de nada, porque te toca muchas veces hacer de todo. Yo decía, muchos puestos eran de perfil, gente a la que todo le pasaba de perfil. Había uno allí y otro allí, y entre medio había 6. Yo me acuerdo otro que trabajaba... Todos títulos en inglés. Otro que trabajaba en HP, que un día no sé qué está hablando tal, y me dice, no, pues es que tengo una conferencia y tal. Digo, vale, yo iba a hacer una ponencia en algún sitio, y yo digo, me voy a casa que voy a hacer el PowerPoint, ¿no? Y me dice, ¿cómo? ¿No te lo hacen? Digo, a mí me van a tener el PowerPoint. Claro, tenían un departamento de comunicación que les hacía el PowerPoint. Esa es una pyme, es ciencia ficción. Entonces, la gente que viene de ahí, que ha trabajado ahí o se ha desarrollado solo profesionalmente ahí, cuando captas talento en la pyme, tienes que tener mucho cuidado, porque o se descomprimen o no funcionan. Salta por los aires, ¿no? Sí. No funcionan. Y yo siguiendo un poquito con ese money, ¿vale? Que me parece una parte interesante vuestra. Porque ahora os colocáis un poquito en el entorno de 100 trabajadores, pero claro, si yo pienso en alguno de tus competidores, no son 100. Igual son 100 largos. 100.000.
¿Cómo es el día a día de una... Bueno, encima que eres vicepresidenta, que me has dicho, de la Asociación ¿no? de pequeñas empresas del ascensor. ¿Cómo es vuestro día a día en competir con un monstruo de ellos? Pues divertido. Eso no me cabe duda. Es divertido. Bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En la vida todo tiene su cara A y su cara B. Ellos hacen cosas muy bien, pero nosotros hacemos otras cosas mejor. Yo creo que las grandes, luchar, por ejemplo, y de hecho nosotros hace tiempo, que en obra nueva pura y dura, lo que es un ascensor, una lata, que tienes tus medidas estándar en una obra nueva, es que... Estáis fuera. Es que estoy fuera. Totalmente. Estamos hablando de un Thyssen, un Otis, un Orona, un Kone, un Schindler, son macroempresas con unos planes de industrialización muy bestias. Pero claro, poner ya un ascensor donde no hay, por ejemplo, en la calle Alfonso, en donde las escaleras haces el hueco y son así, ahí a lo mejor ellos no funcionan tan bien. Que no digo que no funcionen, ¿eh? Yo, de la competencia siempre que hay que aprender, yo aprendo día a día y me parece y los admiro, pero la competencia con los grandes pues es muy difícil. Las políticas de precio que tienen son muy agresivas, tienen posibilidad financiera muy interesante y claro, pues es buscar al final tu nicho de mercado, donde yo siempre digo que ellos se dedican al prêt-à-porter y nosotros somos un atelier. O sea, al final hay que buscar tu punto, ¿no? Pero lógicamente, tecnológicamente, pues los avances que tienen están en un plano por encima. Es que yo, por muy innovadora que quiera ser, los departamentos que tienen ellos de tecnología, de I+D, no tiene nada que ver. Estamos en otro punto, ¿no? Pero también tiene su cara negra y oscura. Estas empresas tan grandes, pues moverse y cambiar también les cuesta muchísimo. O sea, son como grandes mastodontes que cambiar cualquier cosa les crea problemas, ¿no? Porque al final, cuanto más grande eres, más procesos necesitas, más protocolo, más... Entonces, eso sí que nos da una ventaja, ¿no? Agilidad, ¿no? Agilidad. Y yo, en línea con esta, ¿hacia dónde ves que entonces que tenéis que seguir apuntando? ¿A seguir yendo a este nicho más de la reforma, más tal? Lo digo un poco pensando en el mercado que va quedando, es decir, por vuestra estrategia de crecimiento, ¿no? Es decir, ahora somos una más grande, otra más pequeña, vamos a intentar ir a otras ciudades, a ese segmento de cliente. Nosotros, yo creo que el futuro está y lo que nos va a dar la diferenciación es la transformación digital. Los proyectos de IoT creo que está revolucionando el mundo del ascensor, que ha tardado mucho en llegar, pero que ya llega. Con las SIMs que decías. Exacto. En el momento que a un ascensor se le puso una tarjeta, se abrió un mundo que todavía está por explotar. Lo que pasa que en el mundo del ascensor, un ascensor, así como un coche que tiene 10 años y nos parece que ¿qué haces con un coche de 10 años? Cámbiatelo ya. Es que un ascensor tiene 40 años y no parece que está nuevo. Y dicen, pero si este ascensor está nuevo y tiene 40 años. Entonces, claro, darle la vuelta al calcetín a todo el parque de mantenimiento de ascensores introduciendo IoT es lo que nosotros nos va a dar una flexibilidad y un posicionamiento muy diferente. A ellos también, pero el mundo del ascensor va a cambiar. Los técnicos van a tener que empezar a ver el mundo de otra manera, mucho menos hierro, ¿no? Totalmente. Y igual a día de hoy eres capaz de mover un ascensor en remoto. Si en el momento del apagón, que fue divertido, o sea, fue un momento para contar a los nietos, en el momento del apagón nosotros hubiésemos tenido todos los ascensores conectados, en el momento del apagón se hubiesen muerto, pero cuando hubiesen aparecido los hubiésemos podido rearmar a distancia. A día de hoy tienes que ir y darle al pía. Entonces, muchos ascensores están parados y simplemente había que volverlos a enchufar. Eso va a cambiar. Entonces, yo creo que el mundo del ascensor va hacia pero igual que de toda la tecnología. Hay proyectos de IA que se pueden aplicar y que
A día de hoy, la escasez de mano de obra especializada que tenemos, si tú eres capaz de hacer un asistente de IA en el que le vuelques todos los datos y todo el know-how, todos los datos, imagínate que eres capaz de poner... Nuestro gran problema es que nosotros somos multimarca y al final tienes que saber, o sea, en los ascensores, placas de maniobra, por ejemplo, hay como coches. Es que es muy parecido al mundo del automóvil. Entonces, si tú quieres ser un taller que arregles cualquier tipo de coche, tienes que saber de Citroën, de Peugeot, pero de Citroën marca tal, Peugeot marca cual, eso mismo pasa con los ascensores. Entonces, si eres capaz de tener un asistente de inteligencia artificial en el que le pones todos los esquemas, le pones todos los manuales, le pones todo lo... Al final, el técnico le va a preguntar y le va a decir, te está fallando y prétale la tuerca 32. Estos son deberes para Jesús, ¿no? Imagino. Jesús me odia, me sufre en silencio, es mi responsable de IT. Es un proyecto que sería el paso más, ¿no? Ahora estamos con el IoT conectando, tenemos a 200 aparatos conectados, él quería un proyecto de Big Data y le hemos dado un proyecto de Big Data, porque en estos momentos no sé cuántos, es que no me acuerdo. Estos aparatos, 7 millones de ceros y unos, que decir. Exacto, 7 millones de ceros unos al día, o sea, una barbaridad. Esos datos procesáis. Esos son los datos que hay que procesar y el siguiente paso, una vez que los tienes conectados y que te permite, claro, eso productivamente, cuando la gente no ve cómo va, o sea, productivamente, que a un técnico tú le digas en su app que está fallando la cerraja marca fulanito del cuarto, estamos ganando casi hora y pico de trabajo. Solo de desplazamientos, primero el técnico cuando llega a tu casa y te falla la cerraja al cuarto, lo primero que tiene que hacer, pues mucho deporte. Empezar a subir escaleras, probar, al 1, al 2, eso se ha acabado porque ya le están diciendo que falla la del cuarto. Pero es que la siguiente derivada es, ostras, resulta que esta cerraja es algo del año no sé qué, esta no llevo a coger, pero es que eso te lo va a decir. Entonces, la tecnología nos va a dar una rapidez, una efectividad y ya la vuelta al rizo es, vale, pero además te voy a hacer conectar datos de manera que, como yo sé que es tu ascensor, sube y baja tantas veces y la maniobra que tienes está preparada para tantas otras... El predictivo. Efectivamente. Te voy a decir, oye, que los cables se te van a romper... como lo de se autodestruirá bueno, su vida útil acaba el 1 de enero. Efectivamente. Entonces te va a permitir muchas cosas. O sea, tecnológicamente es que tenemos un campo tan amplio. Bueno, es que la velocidad a la que estamos yendo ahora cada vez es más rápida. Pero no lo sé, es a todo nivel. Optimización de rutas. Nosotros hemos trabajado con la Universidad de Zaragoza, con los matemáticos, nos han hecho un algoritmo, porque antes repartías los ascensores, los aparatos por zonas, pero por número. O sea, a ti te dan 100, a ti 100, a ti 100. Pero, ojo, cuidado, no es lo mismo un mantenimiento de un ascensor de 15 paradas que de 4. Un máquina abajo que un máquina arriba. Uno que tiene desvío de poleas y otro no. Una casuística compleja. Claro, pero si eres capaz con un algoritmo de meter todas esas restricciones, te da una redistribución de zonas totalmente diferentes y a lo mejor a ti te pone 100 aparatos, pero a ti te pone 70. Entonces cada vez eres más justo, cada vez intenta ser más, aunque como decía mi abuela, la justicia era verde y se la come una vaca, pero intentas optimizar de manera más efectiva, ¿no? Entonces todo eso, para eso te está ayudando la tecnología. Justo con esto que estás comentando, volviendo a ese factor humano, claro, técnicos más de hierro que decías, sí. A técnicos más electrónicos. Totalmente. ¿Cómo estáis trabajando esa transición? Porque muchos son técnicos de hace 30 o de hace 20. Con que dificultad. Eso seguro. Lo estamos trabajando con dificultad. Pues hombre, hay gente que ahora, dentro de nada, se jubilarán un par de personas que a mí me han conocido con un uniforme del colegio. Entonces, pues al final es como todo. Intentas acoplarte, tener gente que pues la famosa campana de Gauss, buscar gente que se afilie a este movimiento y intenten convencer a los demás, y pico y pala. Pero es como nos han educado con los cajeros automáticos.
la gente joven lo abraza, la gente más mayor. Yo me acuerdo cuando empezaron los primeros cajeros que yo bajaba con mi madre a enseñarle el cajero automático. Y mi padre nunca aprendió. Mi padre me esperaba y me decía, tengo que sacar dinero. Te quiero decir, al final tienes todos los perfiles y ahora y no es lo que hay. efectivo. O sea, y ahora es prácticamente todos sabemos, ¿no? Pero pues es que en las empresas igual. Hay gente, poco a poco, por ejemplo, ahora es que estamos con la matriz de competencias, hay un punto que es el nivel de tecnología, el nivel de especialización en tecnología. A día de hoy en Magaiz una clasificación baja para un técnico es aquel que sabe utilizar la app, el Teams, el correo. Esto que nos parece tan trivial, hay gente que es un mundo. Entonces, los técnicos, o sea, el mundo tenemos que ir hacia allí, pero claro, hay que formar a la gente, intentar que entren en el juego, no es fácil. Pues es decir, me imagino estáis haciendo procesos de formación. ¿Hacéis también con ese tema del algoritmo y demás ajuste de a quién se le dan determinadas cargas o proyectos o acciones que ya nos gustaría menos nivel de tecnificación, ¿no? Ya nos gustaría y para eso lo intentamos, pero luego el día a día te arrastra y bueno, hacemos lo que podemos. O sea, yo no me engaño al solitario, tenemos un ámbito de mejora brutal, hay herramientas para hacerlo, pero también falta tiempo. Porque ahora, por ejemplo, priorización, claro, pero regulatoriamente estamos metidos en un bonito mundo de la ITC, la nueva Instrucción Técnica de Mantenimiento, que está revolucionando todo y que hay unos plazos que tienes que cubrir. Si no paras los ascensores, en nuestra empresa parar un ascensor es como que, de verdad, como que se nos muera un hijo. O sea, es que para nosotros tenemos muy presente, y eso de verdad que lo tenemos en nuestro ADN, cuando paras un ascensor, tú estás cortándole la libertad a mucha gente. Porque es que no somos conscientes de que la persona que vive en el cuarto, como no tenga el ascensor, no baja. Total. Entonces, pero hay veces que hay que parar los ascensores. La nueva ITC regulatoriamente te obliga, si no has cumplido el término, a parar el ascensor. Entonces, estamos en un momento divertido. Yo me quiero volver incluso al inicio, ¿no? Cuando hablabas de los tontos por metro cuadrado. Yo. Y en ese tú te quería preguntar, ¿tenéis estructurado algún proceso de relevo generacional en el que va a entrar tu hija que estudia empresariales o la de fulanito? Porque al final cuando es una sociedad que se profesionaliza con directivos, pues directivos y ya está. O cuando es familiar, se forman los familiares y ya está. Pero en nuestro caso que eran 4 socios, ¿cómo está ese tema? Pues mira, en el 2008 fue un movimiento interesante a nivel de empresa para todas. Yo creo que fue un punto de inflexión y también para Magaiz. De ahí, por la crisis. Por la crisis. Ten en cuenta que hasta entonces sí que hacíamos bastante obra nueva, lo que es construcción y tal. 2 años antes, hay veces que tomas decisiones que dices, joder, qué bien lo he hecho. Pues 2 años antes decidimos salir de la obra nueva y eso realmente nos salvó, porque cayeron muchos constructores, ¿no? Pero ese punto de inflexión nos hizo plantearnos muchas cosas y una de ellas, y creo que tenemos que sentirnos orgullosos, es que nos dotamos en el 2017, de 16-17, durante un año, hicimos un proceso de análisis y estudio de un protocolo familiar. El protocolo familiar ya por encima de este que habían hecho nuestros padres de la mano y ya somos más gente, ya hay muchas más implicaciones, está pensado para la tercera generación y en el protocolo familiar ahí sí que hemos definido quién tiene que entrar, qué características. Por ejemplo, para entrar necesitamos primero que haya necesidad del puesto, que exista la posibilidad. Que exista la posibilidad, pero después tienen que acudir a una selección externa. Y si en la interna finalista están, pues entran, y si no, pues no. ¿Y para los puestos en general o también para la dirección? Para los puestos en general, incluida la dirección. Es que al final, primero, uno por familia tampoco tiene sentido, porque tú imagínate que tenemos 4 en una familia que son la leche en ascensores. ¿Y qué le decimos? ¿Tú no? Pues no, sí vale, ¿por qué no? ¿no? En ascensores o en comunicaciones o en lo que sea. O en IoT, ¿no? O en IoT, imagínate. O hacia donde vaya el mundo. Efectivamente. Es perder talento de alguna manera, ¿no? Pero por otro lado, yo en la empresa familiar creo que durante muchos años, ahora no lo sé, yo creo que también, cometíamos el error
de que con todo cariño, el chico que no quiere estudiar, el menos espabilado o eso, venga a la empresa. Hostia, es justo al revés. Yo me acuerdo que me contaron, si tienes una vaca, tienes dos opciones. A ti no te dejaron elegir. A mí no me dejaron elegir. Yo era la tonta y entré. Yo lo siento, para bien y para mal. Pero si tienes una vaca, tienes dos opciones. O contratas un vaquero que dé leche de la vaca y lo reparta para todos, o coges a la vaca y te subes todos encima y matas la vaca. Entonces, lo inteligente y creo que lo más lógico es contratar a un vaquero. Y el vaquero puede ser de la familia o no. Le pueden gustar las vacas o no. Aparte, creo que el protocolo familiar te da la posibilidad de no tener damnificados. Yo creo que en la empresa familiar hay mucho damnificado. Gente que, como en mi caso, te obligan a entrar a trabajar. En mi caso salió bien, pues salió bien, pero podía haber salido muy mal. Y te frustra como persona. ¿Por qué me tienen que gustar a mí los ascensores? Y pues porque mi padre es ascensorista. Eso no va en el ADN. Un abogado no hace que su hijo sea buen abogado. Entonces, creo que tener unos protocolos buenos que a las generaciones que estén dentro o fuera de la operatoria de la empresa estén vinculados a la empresa y tengan conciencia de que van a recibir un legado y una responsabilidad, no hace falta ejercer esa responsabilidad desde la operatoria. Puedes ejercerla perfectamente desde fuera, vinculado a esa empresa en otros ámbitos. Y para mí el elemento del protocolo familiar es clave. Que puede funcionar el protocolo familiar, hay gente que dice, pero no es jurídicamente efectivo, o sea, no puede no, porque no es vinculante, porque es un acuerdo de caballeros realmente. Vale, pero esto es como en tu casa, si tienes alarma y tú no, pues yo si fuera Caco me iría a ti. O sea, es poner una prevención, ¿no? Es poner un punto y el protocolo familiar te articula una serie de organismos, como es el Consejo de Familia, donde se habla de lo que atañe al tema familiar, intentando no polucionar el tema empresa, que es muy difícil, pero que al final creo que da una oportunidad a que la sucesión y el cambio generacional sea más fácil. Y esto, perdón, claro, si ya en una empresa familiar este protocolo es relevante, siendo 4... Pues más divertido. Seguro. O sea, ¿habéis generado uno de entre las 4 y luego que cada una gestione el suyo? Exacto. Hay uno entre las 4, es un único protocolo, en el que de hecho estuvimos un año entero. Ese protocolo fue firmado por los accionistas y futuros accionistas mayores de 18 años. Ostras. Que se comprometieron y durante un año se estuvo analizando y demás. Y, por ejemplo, pues hay cosas que se comprometen, que, por ejemplo, mis hijas lo tienen claro, capitulaciones matrimoniales. Claro. Sí o sí. Hay casos en empresas familiares que son muy duros. Yo me contaron uno que yo, claro, digo, yo vendo la empresa. Porque tú imagínate, era un señor que su hija estaba casado con otro señor, su hija, este otro señor le pone los cuernos con uno de la empresa, se separan, pero su hija muere. Y como el niño que tienen es menor, el que se sienta en el consejo de administración como representante de ese niño es el ex marido. Y yo soy el padre. Es que al final una empresa son humanos. Sí. Y una empresa tienes que gestionar emociones. De persona, me da igual del accionista, del mejor, los gestionas mejor o peor o como puedes. Pero es que son emociones. Pues yo voy a irme por tus emociones. Bueno. Y quería preguntarte, ¿no? Porque al final, en esa rueda del hámster eterna que vivimos los empresarios, ¿cómo es esa balanza para una Ana en la que tiene también otra empresa, tiene esta empresa, tiene ese afán por la formación, tiene esa inquietud natural, o sea, curiosidad innata de mirar cosas? ¿Te es fácil balancearlo? ¿Cómo lo haces? No es fácil, ahora es más fácil. Ahora es más fácil porque mis hijas son mayores y tengo más tiempo, pero al final querer es poder. O sea, cuando te dicen no puedo y te gusta el fútbol y resulta que te invitan a la final de la Champions, hostia, todos pueden. No sé si me explico.
Sí. Cuando realmente quieres, sacas tiempo. Si realmente te apasiona, pues duermes menos, pues trabajar los domingos por la tarde, pues lo de comer está sobrevalorado, pero porque te gusta. O sea, al final yo creo que es fundamental que pongas pasión en lo que haces y que realmente disfrutes. Yo en el momento que no disfrute, yo paso atrás, porque por mucho que me queje, porque al final te cansas, o sea, y es así. Pero bueno, como dice, cuando llego a casa y me canso, mi marido siempre me dice lo mismo, y dice, ¿para qué te quejas? O sea, a ti no te va el barro, te va el tarquín. O sea, es verdad, o sea, a mí me apasiona. Yo creo, me gusta las extraescolares que llamo yo, o sea, esto después de esto son extraescolares para mí, y soy como los niños que los apuntan pues a baile, a jota, tal, pues yo me apunto a todo, pues a la IA, venga, voy a ver, pero te tiene que apasionar. Tiempo, por supuesto, y tienes también muchos sinsabores, pero al final yo creo que si emocionalmente tú estás en tu centro, más o menos, no vives en el centro todo el día, que más quisiéramos, estaríamos ahí en el nirvana, pero más o menos tienes claro tu vida personal, te gestionas tú, pues lo llevas bien. O sea... Venga. Venga. No, me gusta porque lo podemos ligar con lo que nos dijo Alicia, que además fue aquí, ¿no? Que ella nos dijo, alguien ha de perder, o sea, en eso de alguien ha de perder. Ricardo lo decía también. Intenta que no sean bueno, eso nos dijo Ricardo. Siempre los mismos. Y Alicia nos dijo que no sean siempre los mismos. Total. Ligado contigo, que es, le metemos también el que es por es decir, si tú verdaderamente quieres, mételo en la ecuación, como sea, pero hazlo, ¿no? Total. Yo te voy a tirar una de tu afición por las formaciones y ya igual Ulises quiere hacer una más, pero como nos vamos acercando a esa hora y pensando en las preguntas porque no hay escapatoria, es decir, sois los que sois y vamos a ir a por uno o por otro. En este proceso vital tuyo, por la parte más de coaching, más empresarial, que por ejemplo hablamos del dije hace un momento, ¿hay alguna formación que tú digas, ostras, esto es un game changer? U otras que digas, o sea, seguro que alguna dices, esto ya lo he visto, esto no me aporta nada, pero era por si dices, mira, esta sí que me gustó mucho, ¿vale? Y ya no solo por, o sea, no quiero que me digas con nombre y apellidos, es fulanito, sino, mira, yo cuando hice la de comunicación, fuera leche o lo que fuere, ¿no? Un poco de por dónde deberíamos nosotros seguir formándonos, porque a mí es algo que me encanta, entonces por dónde deberíamos seguir complementando nuestra base de conocimiento. A mí una formación que me marcó muchísimo, en el 2010 yo estaba en los 40 y tantos y es verdad que yo en Magaiz pues estábamos ahí en un momento un poco... Post-crisis. Sí, ahí un poco mal. Y yo incluso me planteaba si no me tendría que marchar de la empresa. Pero no por nada, porque al final también yo muchas veces echo de menos el haber trabajado en otro sitio. Yo hay veces que, así en cachondeo, digo, me pusieron en la calle Utrillas con 19 años ahí en una silla y construyeron la empresa. Claro, yo toda la vida, ¿no? Entonces, hay veces que echaba, y me lo planteé muy seriamente, sí, el hacer otra cosa, ¿no? Has cogido algo dado y lo has hecho crecer, pero no claro, también si te sueño, planteas si era tu lugar realmente, ¿no? Y entonces hubo una formación que a mí me ayudó muchísimo, que fue la formación en coaching y PNL. Primero porque me ayudó a asumir esto que decías del tiempo y a qué te dedicas y todo esto. A ponerlo en orden, ¿no? Porque, como dice un buen amigo que tengo por aquí, si elegiste muerte en vez de susto, fue tu elección. Y esto lo tenemos que asumir. O sea, lo has elegido tú, no te quejes. Es que si tomas una decisión, toda decisión tiene... Y a mí el coaching, sobre todo en la parte de autoconocimiento, por supuesto después para conocer a los demás, pero de autoconocimiento personal me ayudó muchísimo a poner foco. Creo que era un directivo de Coca-Cola que cuando se despidió decía que en la vida tienes unas bolas de cristal que estás continuamente en movimiento y que una solo de ellas es de cristal, que es la familia. Tienes que conseguir que todas estén en movimiento y no se caigan, pero ojo, la de la familia es la que no se tiene que caer. Para mí esa formación me ayudó a verlo así y a ver que mis decisiones que tienes que apechugar, que el melón además lo compras entero, no puedes decir no. O sea, la vaca es entera, no puedes decir no, me gusta la cola y la parte del lomo, no, que es que va la vaca entera. Entonces,
has elegido esto. Y luego otra formación que a mí me ayudó también mucho fue la parte de AMP que hice del IE, pues porque me dio una visión como más global de todo el tema. Es que ha habido muchas formaciones que me han abierto los ojos. Hubo una formación que hice hace muchos años en Ibercide, que era de protocolo familiar, que ahí puede que fuera en los años 90, con Oriol Amat, con los Amat, que, bueno, el de protocolo familiar era el otro hermano, José Manuel me parece que se llamaba, que ahí me dejó la semilla metida, que explosionó luego o sea, te estoy hablando del año 90 y tantos, que tú sabías que pero que explosionó en el 2010, cuando hacemos el protocolo familiar, cuando empezamos a trabajarlo. Pero yo me quedé con eso ahí diciendo, si esta empresa tiene que seguir, tiene que llevar este camino. Ha habido muchas formaciones que para mí es que la formación es vital. La formación continua es vital, pero esas tres han sido muy potentes, y en la última, la del IGE, que es todo de consejo de familia, consejo de administración para ser consejero y demás, también te da una visión como más profesional de los órganos de gobierno cuando una empresa empieza ya a crecer, no es un administrativo, no es un cuando quieres dar el paso de decir, vale, estamos hablando ya de otra cosa. Pero hay muchísimas formaciones. Bueno, yo me acuerdo que hice una formación de oratoria que a mí me ayudó también mucho, lo que me dijeron que ¿de dónde vas? La culpa la tienes tú. Y también me ayudó mucho a sentirme cómoda en mostrarme cuando hablas a la gente. Yo es que hablo igual aquí que en el salón de mi casa. Y eso me ayuda. O sea, todo se ensaya, o sea, todo se entrena. Todo se entrena, todo se aprende, todo mejor o peor. Pero yo creo que formarte es fundamental. Quizás cerrando ya del todo, porque te iba a preguntar también por el tema de coaching, ¿cómo lo has metido a Magai de alguna manera, eso que aprendiste? Sí, totalmente. De manera estructurada, ¿eh? No tanto es algo que llevas en la mochila y entonces por lo tanto te permite interactuar mejor con los equipos, pero ¿has hecho alguna bajada a equipos, a mandos medios para que luego trabajen con los equipos? En su momento, cuando yo hice el programa, se llegó a hacer un coaching voluntario a toda la empresa, incluso a los técnicos. Y a día de hoy, de hecho, tenemos 2 procesos de coaching que se están haciendo para personas que hemos hecho la evaluación del desempeño. Se ha visto que tienen unas ciertas carencias, o que, bueno, es que carencias, un ámbito de mejora en desarrollarse en temas que pueden trabajarse desde el coaching, de liderazgo, comunicación y demás. Y se les ha contratado unas sesiones de lo que es un proceso de coaching. Y yo, las veces que lo hemos utilizado, pues han venido bien para todo. O sea, yo creo que viene bien para la persona que lo recibe y también viene bien para la organización. Para eso total. Yo creo, o sea, sí que es verdad que en el mundo del coaching hubo una época que era todo amor. Pues mira, no. O sea, el coaching es otra cosa y no tiene nada que ver con psicología ni nada de eso. Julián Trullén fue uno de los que a mí me enseñó, que aquí también hay otras personas que se formaron. Y a mí me gustaba una frase que decía, es que el modelo del coaching hay que cogerlo todo. O sea, no solo lo que te gusta, es que los procesos de coaching son enteros y hay veces que se oye lo que no te gustaría oír. Y para mí el mal que se ha hecho al coaching es que se ha dejado la parte que no me gusta y me cojo... No. Haces un proceso, tiene que haber unos resultados y si no, tiene que haber unas consecuencias. Claro. Y hay veces que nos olvidamos de las consecuencias. Pero eso es no solo en coaching, sino a nivel global. Claro, pero si no hay consecuencias, mal. Derechos y deberes. Totalmente. Y muchas veces... Y ahora sí que sí, voy a coger la pelota del ping-pong. Nuestro deber es pasar el micro hacia el público. Si me conocen todos. Habéis tenido 10 minutos de cortesía con estas últimas 2 preguntas. Y sí que nos gustaría eso, dejaros un espacio a vosotros para que podáis preguntarle a Ana aquello que se os haya quedado, que continúe alguno de los hilos que hemos arrancado nosotros, que baile, yo qué sé, ya no voy a entrar. Mientras se decide alguien... Que la primera suele ser la más tímida. Sí. Recordar que estamos grabando, así que os pedimos que os presentéis brevemente, nombre y...
Narciso Samaniego, de la Cámara de Comercio, compañero y creo que amigo de Ana. Totalmente. De un compañero de una formación. Además, lo bueno de las formaciones es que conoces a gente súper interesante. Total. O sea, y te los llevas dentro, en tu mochila. Por conocer más Magaiz, me gustaría que me identificaras qué porcentaje de los empleados son de producción, de mantenimiento y comercial. O sea, ¿cómo es el esquema de la empresa en ese aspecto? Tenemos mantenimiento e instalaciones, que son todo personal técnico. Están ahora, te digo así a bote pronto, 30 mantenimiento, 14 instalaciones, más, ¿verdad? Instalaciones. Pero es que ahora hemos incorporado a 12, así de golpe, y estoy un poco... De hecho, entra gente a la empresa y digo, hola, estos trabajarán aquí. Tengo el deber de empezar a aprendérmelos. Y pues eso, serán unos 30, unos 50 y tantos están en productividad directa, y luego en comerciales están unos 7 y el resto en lo que es oficinas. Porque lo más importante es vender un ascensor, porque yo creo que ya es un cliente fiel, o vamos... Bueno. No. O sea, la fidelidad se acabó en el 2008. Sí, totalmente. O sea, ¿una comunidad hasta el 2008... cambia de ascensor? ¿Una comunidad cambia, un cliente cambia de ascensor? O sea, de servicio de mantenimiento. El servicio de mantenimiento, sí. Sí. Con una facilidad pasmosa y por 0, o sea, es un servicio, yo además aquí... Pero entonces ahí es un target de cliente, perdona. Voy a reivindicar una cosa. Muy diferente, porque tenéis por un lado comunidades de propietarios en las que es servicio de mantenimiento, pero luego otras en las que puede ser una reforma integral del edificio, luego otra en la que puede ser eso, instalación. Nosotros somos chicos para todo, porque además tenemos 2 velocidades. En instalaciones hay una instalación muy rápida, que son la de puerta automática en un día, y luego una instalación muy lenta, que son los ascensores, una reforma que son 4 meses, desde que lo aprueban, pides los permisos, 2 años puede pasarse. Entonces, ahí tenemos 2 velocidades muy interesantes. Y en cuanto al perfil de cliente, pues tenemos las comunidades de propietarios, ese gran desconocido, el aquí no, aquí en vida se ha quedado corto, o sea... Sí. Os lo digo, los guionistas tendrían que haber hablado con ascensoristas, porque se han perdido grandes escenas. La salsa de la comunidad. Está en el ascensor. Además, somos los protagonistas. Tú vas a una reunión de comunidad y hay 2 protagonistas, la limpieza y el ascensor. Y ahí triunfamos. Y por un lado están las comunidades de propietarios, y luego en el mundo puerta y salvaescaleras tenemos mucho local, mucho profesional, entonces muy diferente. O sea, que espectro tan amplio, ¿eh? Muy diferente. Es más complejo todavía. Mucho, muy complejo. De hecho, cuando hacemos tratamiento de datos, yo soy súper fan de los datos, porque creo que el dato es frío, te muestra realmente lo que hay, luego tú decides qué haces con eso. Un baño de realidad. Pero un baño de realidad muy divertido, pero gestionar esos datos, o sea, claro, tienes que separar muy bien, porque uno va a una velocidad y otro a otro. Entonces... Comparación lineal, está claro. No. ¿Has empezado diciendo, voy a reivindicar algo? Sí, reivindico la figura del mantenedor de ascensores, del técnico de mantenimiento. Y entramos en el 2008 en una dinamo de bajar los precios. Y reivindico que no puede ser. Porque el técnico de mantenimiento tiene que hacer guardias, como los médicos, señores, y hay que pagárselas. ¿Vale? Y esto hay que pagarlo, y esto hay que decirlo. Y además se enfrentan, de hecho para el año que viene tenemos previsto hacer un curso a los técnicos de gestión del conflicto. Porque el técnico de mantenimiento va a las 2 de la mañana y se puede encontrar a un tío muy mal educado que le está tratando de puta pena, con perdón de la expresión, y él tiene que callar, gestionar, ojo... Sí, que no es el responsable directo de que las... No es es una máquina y se ha parado, señores, que pues yo qué quiero que le haga. Hay 1000 causas. Entonces reivindico la labor del técnico de mantenimiento y el trabajo del técnico de mantenimiento. Porque además somos transparentes. La gente normalmente no se entera de que pasamos 12 veces al año por tu ascensor y te lo revisamos, porque es por ley y lo hacemos.
Y entonces no se enteran, pero hay un punto de dolor cuando se estropea. Entonces pasamos a ser los grandes protagonistas. Y detrás para tener ese servicio activo y funcionando de nivel, tienes que formarlos, tienes que invertir. Entonces, oye, por 10 euros me voy. Hostia, tío, cago en la leche. Es que queremos duros a 4 pesetas y no es así. Y lo reivindico, ya está. Ya me quedaba a gusto. Es así. Mira, a mí me hace mucha gracia porque la cuadratura del círculo. Vivimos en un mundo que queremos inmediatez. Sábados y domingos, por supuesto. ¿Cómo que el domingo no me atiendes? ¿Eh? Pero luego buscas mano de obra. Lo primero que te preguntan, aquí se trabaja de 8 a 4, ¿no? Los domingos no y no hacemos guardias. Tenemos un problema social. Lo queremos todo y no damos nada. Pero además no queremos la inmigración. Pues yo, de verdad, que nos lo tenemos que hacer. La ecuación no sale. La ecuación no cuadra. Derechos y deberes. Totalmente. Y pagarlo. No puedes pretender tener un servicio top a precio de 4 pesetas. Y ahora mis top han decidido por ley que va a ser 37 horas y media menos. Pero al mismo coste. Cuando has dicho mejorar las condiciones laborales, digo, ¿hasta dónde está eso mejorando? O hasta dónde ya llegamos a un punto en el que vamos a ver, señores, si pagan todos los mismos es difícil que salga la matemática es básica. Si la sociedad no quiere asumir el coste, porque quiere cada vez pagar menos, pero tú quieres cada vez trabajar menos y ganar más. Y vivir mejor. Y vivir, que es lícito, ¿eh? Claro. O sea, que yo lo entiendo. Pero chicos, que no nos cuadra. Que sumas y restas y dices, madre mía, no cuadra. Nada. Entonces, yo creo que vivimos hoy un mundo divertido. Lo bueno de esto es que nos va a dar para el networking tomando algo. Total. Y entonces ya nos vamos a poder quedar tranquilos. Venga, ¿alguien más? ¿Algún valiente que nos... Venga, vamos allá. Sí, quería preguntarte... ¿Y usted quién es, caballero? Has hablado que había distintos niveles de gente... A ver, César, dinos quién eres. Perdón, soy César Martínez de Go Investment, una empresa de inversión. Yo quería preguntarte, la gente dices que tiene distintas sensibilidades con respecto a la innovación, a la tecnología, digamos en la compañía. ¿Cómo gestionáis o qué claves tenéis para tener un buen clima laboral? Un clima de trabajo bueno con la gente y demás. Pues mira, yo... Qué divertido. Nuestra última encuesta de clima perdimos un punto, totalmente. De un 8,5 bajamos a un 7,5. Y yo soy clara, o sea... ¿Por qué? Porque los cambios suelen traer problemas en el clima laboral. Y quien diga lo contrario no está diciendo la verdad. Yo soy muy sincera. En el clima laboral... hay que medirlo y hay que luchar por tener clima laboral, pero normalmente cuando estás haciendo cambios es complejo. Bueno, estás estresando la empresa, entonces es normal que haya gente que sienta más estrés. La estás tensionando, los estás sacando de su zona de confort. Lo difícil, y ahí, como va en el sueldo, se supone, del que dirige, luego que lo sepas hacer o no, yo lo he cagado muchas veces, porque lo difícil es ser capaz de dar la suficiente presión para que ese clima no se rompa. Y eso es lo difícil. Y eso es al final como la receta que te hacía la abuela. Échale una pizca de sal, ya, pero ¿cuánto? No sé, una pizca. Ya, pero ¿cuánto presiono? Una pizca. Pues ese es el tema. Entonces, nosotros venimos de un año muy duro. El 2024 fue un año muy difícil por todos los cambios que ha habido. Ha habido cambios dentro de la empresa a nivel de personas. Se han incorporado 12 personas. Son mucho cambio y eso se ha resentido en nuestra encuesta de clima, lógicamente. Entonces, yo te podría decir, no, estamos fenomenal. Pues no. O sea, es así. Por eso es una conversación de este tipo, ¿no? Por ser sinceros, ser honestos. Pero es que creo que es la clave. A mí me parece que es... El resto es mentirse solitaria, que tú lo has dicho antes. Totalmente. Trampas, o sea, yo creo que en Magaiz hay un... Claro, lo digo yo, aquí tendrían que sentarse los otros. Pero yo lo voy a decir. Creo que hay un buen clima de trabajo, pero es cierto que cuando se tensiona,
por todos los cambios que se producen. Y luego, lo queramos o no, esto va a un ritmo que es que el ritmo no para, es que esto va... Y cada vez más. Y cada vez más, con lo cual estás tensionando más a la gente. Entonces, es normal que el mantener el clima es complejo. Al final... Cuando menos complejo. Son vasos comunicantes. Total. Si quieres ir más rápido comercialmente, va a haber presión hacia otro lado y al final, muchas veces hay, y es también un poco conectando esa pregunta, por mucho que lo hagas transparente hacia el equipo de vamos a hacer esto, se va a ver afectado el clima, igualmente el clima se afecta. Totalmente. Y por mucho que lo cuentes, no lo cuento lo suficientemente bien porque no siempre cala. Porque yo hay veces que he dicho, pero yo esto lo he contado. Es que una cosa es que lo cuentes y otra que realmente se hayan enterado. Claro. Es lo mismo que la formación, que se me olvida. Una cosa es que te formes y otra que aprendas. Porque hay gente que va a las formaciones y va. Y existe. Y va, pero no han aprendido nada. Como el ficus de la esquina, ¿no? Claro. Entonces, es que es lo mismo. Una cosa es que vayas a formarte que ha calado realmente. Es que has aprendido. Entonces, una cosa es formarte y otra es para aprender. Y hay que ir a formarte para aprender. Y si no, mal. Y en el tema del clima, pues hay que trabajar constantemente, no tirar la toalla. A mí personalmente, muchas veces me descorazona y me duele. Yo, cuando vi los resultados del último año, un punto bajo, por debajo, un 7,5 está bien, sí, pero es un punto que has perdido, que he hecho mal, ¿no? Pues a lo mejor... Pero sí son momentos. Y sí va correlacionado con el crecimiento de la empresa. Indudablemente, pero al final... Por lo que hablamos de tensiones. Pero al final lo que le duele a la gente es lo que le duele. Tú tensionas crecimiento comercial y al final estás sacrificando margen. Si vas a por rentabilidad, lo que estás haciendo es sacrificar el rendimiento. Total, al final eres como un pequeño alquimista, ¿no? Sí, claro, tienes margen, tienes que satisfacer... No, son margen. Tienes que dar beneficios, tienes accionistas, sí, pero ojo, no te pases porque se me cabrean. Pero además tienes que crecer y además tienes que ser guay, tienes que hacer innovación. Entonces... Es como un poco de alquimista, ¿no? Tienes 100 puntos, repártelos. Exacto. Si repartes un poco a cada uno, no va a funcionar. Exacto. Si repartes a unos lados, los otros tensionas. Y es como digo, tenemos una mantita para echarnos la siesta, pero no nos cubre entero. O te cubres la cabeza o te cubres los pies. ¡Ay, que tengo frío! Venga, pues a los pies. ¡Ay, ahora pues a la cabeza! Y ir jugando. Y te equivocas mucho. Yo me equivoco mucho y pago las consecuencias. Porque todo tiene sus consecuencias. Los fallos son el día a día entre aciertos. Sí. Total. Y eso yo lo enlazaría también con el tema de datos que decías y tomar decisiones informadas. Vamos a primar rentabilidad, ¿vale? Sabemos que podemos perder esto y esto. Cuando llegue el momento de evaluar, ¿lo hemos conseguido? Vale. Total, pero no lo hemos conseguido. Nosotros el tema de la evaluación de desempeño, que lo estamos introduciendo ahora, que no teníamos, que llevamos casi 5 años intentando montar el modelo. Incluso una psicóloga ha tenido unas reuniones con la gente y demás, pues no toda la gente... Esto tensiona el clima, porque no toda la gente le gusta que le evalúen. No. Es más, no les suele gustar. A nadie nos gusta. Les estás poniendo delante el espejo y por mucho que les cuentes, y es la verdad, que es para mejorar, para que mejoren profesionalmente y que mejore la empresa, al final lo que reciben, lo que sienten la gran mayoría... con todo cariño y perdonar, esta me va a joder. Es persecución. Es persecución. Entonces, cambiar es que es complejo. Entonces, algo estoy haciendo mal en comunicarlo porque está claro que no llega. Pero yo sigo. O sea, yo insisto. Creo que mi mayor virtud es esa. Que soy muy tozuda. Empatizo contigo. Es total. Seguimos para bingo. Hola. ¿Sí? Vale. Mi nombre es Antonio Ruiz. Ana y yo nos conocemos un poco. Llevamos unos cuantos años. ¿De otra formación? ¿Ves? ¿Todo viene de ahí? Colaborando y bueno, como diría que en este minuto de publicidad hago algunas que otras cosas, entre ellas el profe de la OSJ, etcétera, pero voy a promocionar mi plataforma CMI Foro, el de cuadros de mando, por si alguien lo escucha. Colaboro, estoy en varios consejos de administración, comité de dirección, etcétera, ¿no? La pregunta es, para no enrollarme que lo importante, la pregunta es... Miedo me da. Entraste con 19 bañitos de administrativa
ahora eres la CEO del Grupo Magaiz. El Grupo Magaiz son 3 empresas. Está el instrumento financiero, está en Calif, está Magaiz, estás en el Consejo de Administración, eres un 25, eres un 25, o sea... y la pregunta va que siempre se habla el tópico típico de la soledad del CEO, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo en la responsabilidad del CEO, ¿no? Y en tu caso eres más que CEO, ¿no? Decía una vez Carlos Oelin que primero entró en la empresa, luego llegó a ser director general, luego en el Consejo de Administración, luego presidente del Consejo. Dice, y lo que más me costaba era morderme la lengua en el Consejo de Administración para luego poder hablar afuera o en el comité de dirección, ¿no? Y la pregunta es, bueno, va a llegar un momento en la que la Super CEO tendrá que seguir creciendo de otra manera. Y la pregunta es, ¿tú qué valoras de las personas que componen tu equipo de dirección? ¿Cuáles son las características que te gustarían? En todo equipo de fútbol hay porteros, defensas, centrocampistas y delanteros. ¿Qué características, porque no hay solamente una, qué características, hablando de personas, necesitarías o tú te sentirías a gusto dentro de ese equipo de dirección que tiene que aguantar todo el carro de todo lo que estás hablando, ¿no? Pues mira, yo lo tengo que decir, a día de hoy me siento súper orgullosa. Tengo el mejor equipo de dirección del mundo y lo digo de verdad. Creo que son unas personas que su mayor valor, y hay aquí una por ahí sentada, es su compromiso conmigo, con el proyecto, con Magaiz. Para mí la lealtad y el compromiso es lo que mueve montañas. El que sepas que es verdad lo de la soledad, yo comparto contigo, no es la soledad, es la responsabilidad, porque al final yo no me siento sola, yo tengo un equipo de dirección a día de hoy que de verdad chapó por ellos y por aguantarme y sufrirme, pero para mí los compañeros de viaje, por supuesto, tienen que tener técnica, o sea, es más, se han incorporado gente muy talentosa, mucho más talentosa que yo, porque lo necesitamos. La empresa, cuando crece, la persona que ahora va a ser responsable de finanzas, yo en la pequeña empresa al final termina siendo chica para todo. A las finanzas, en los que, en los guantes, pero a día de hoy no puede ser. ¿Por qué? Porque yo no he consolidado balances en la puñetera vida. ¿Qué hago yo consolidando balances? Tengo que buscar una persona que técnicamente sea muy superior a mí, porque estoy buscando un futuro mayor. Entonces, se han incorporado unos perfiles... Por el valor que aportas. Totalmente, pero yo necesito... hay una frase que a mí me marcó mucho también, que decía, las personas que te han acompañado hasta un punto de crecimiento en la empresa, tristemente no son las mismas que te pueden acompañar en la fase siguiente. Pero es que yo soy una de ellas. Yo he acompañado a Magaiz hasta un punto, pero a partir de otro punto yo tampoco podré estar. Y no pasa nada. Tendré otro papel, otro rol, otro momento. Yo este año hago los 50 y todos, con lo cual me quedan ya poco. Pues estamos en espacio joven. Efectivamente. O sea, a ver quién hay más joven que yo. Voy a decir aquí hasta dónde duran los jueves. Mis años a partir de ahora, mi objetivo, tener en cuenta que en el protocolo de Magaiz, a la edad de la jubilación te vas de la operatoria. Mi único objetivo desde hace ya 2 años es plantear la sucesión. Yo no estoy ya aquí, estoy allá. Estoy planteando y intentando dejar un equipo de dirección potente, con talento fuerte, que permita llevar y avanzar este proyecto más allá de lo que yo estoy. Y ese es mi objetivo a día de hoy. Entonces, ¿qué necesito en mi equipo de dirección? Compromiso y actitud. Con compromiso, actitud y ganas, pasión, vas a cualquier lado. Y por supuesto, es verdad, pero esto, como decían cuando se hacía la mili, que tampoco hay mucha gente que se acuerde de eso, pero se decía lo de el valor se le supone, la técnica se le supone, pero en un equipo de dirección, si solo técnica,
No funciona. Conmigo no van. Tienen que ir de la mano de pasión, compromiso, creer en el proyecto, porque hay muchos desengaños y es verdad, y hay días muy duros, y hay días que, y lo miro a él, y hay días que nos vamos a casa que le veo la cara y digo, ¿qué te pasa, hijo mío? Calma, Cándida, está ahí. Pero yo creo que eso es lo que yo creo que el que mueve el mundo realmente y que te lleva a donde quieres alcanzar objetivos, desde luego. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Si no, una última. Vamos con ella. Hola, buenas tardes. Soy Juan Luis Pintiel. Pregunta para Ana, que además ya sabes que te conozco desde hace muchos años. Muchos. También de formación. Exactamente. Coaching, ¿verdad? De coaching, sí. Ejecutivo. Sí. Sí. Entonces, una cosa, Ana. En el caso de que ahora tuviéramos la suerte de que pudieras cogerte una bola extra y dijeras, mira, hay algo que no he hecho y me gustaría hacer porque se me pasó en aquella época el momento, o he hecho de una manera que a lo mejor podría haber cambiado, o lo he hecho de una manera que, mira, si hubiera añadido esto, lo hubiera mejorado. ¿En qué aplicarías esa bola extra? Necesito muchas bolas extras, ¿eh? Yo te voy a decir solo una. Pero en general en nada. Y mira qué prepotencia, ¿eh? Porque creo que la Ana que conocéis está sentada aquí es la suma de todas las bolas jugadas, para bien y para mal. Y me ha llevado hasta aquí. A lo mejor si metía la bola extra me llevaba a otro lado que no me gusta. Entonces, de momento, de verdad, parecerá prepotente, pero ¿qué cambiaría? Sí que es verdad que hubo un tiempo antes del coaching que yo sacrifiqué muchos puntos de vida de mis hijas. Porque yo tenía que ser la superwoman, ¿sabes? O sea, llegar la primera a la empresa, súper guay, y sacrifiqué el llevarlas al colegio o irlas a buscar. Eso yo no lo hice y a día de hoy dije, quizá lo cambiaría. Pero fíjate, tampoco me arrepiento, porque mis hijas son como son también por lo que han vivido. Entonces, yo estoy mi mejor obra, con diferencia, son mis hijas. Entonces, creo que no hay que... Pues lo que vives te toca, se vive por algo, las cosas pasan por algo, y yo creo que, bueno, que no hace falta bolas extras, que hay que seguir adelante y ya está. Pues yo, por mi parte, Ana, darte las gracias. ¿A vosotros? Por tu sinceridad eterna, por esa pasión que tanto predicas, pero con el ejemplo, porque no te has guardado, ni has quitado, te has quitado ningún capote, has ido a todos, entonces... Es que soy como los toricos. Noble, buena así me va. Y bueno, pues y gracias por hacerlo divertido. Que además eso. Bueno, lo del humor para mí es... yo y mi marido nos dicen, llevamos me parece que son 36, hoy no me acuerdo, 36 o 38 años juntos. Dicen, cuando yo cumplí los 25 de casada, mis amigas que están todas divorciadas me decían, celébralo, para una que llega, celébralo. Y lo celebré, vive Dios. Pero cuando me dicen, ¿cómo habéis conseguido? Pues mira, nos reímos hasta de la sombra. Totalmente. El buen humor no lo puedes perder. En los momentos incluso más duros, te estoy hablando de la muerte de un padre y tal, nos hemos reído. Hemos sido capaces de sacar... la vida es muy corta, hay que reírse de todo. Total. Qué bueno. Pues oye, gracias por ese broche. Yo os pido a todos un fuerte aplauso para Ana. Muchas gracias.